en ese mismo espíritu precioso de unidad, quiero decirte algo en esta mañana. Yo creo que nuestra iglesia es una iglesia bastante unida, no sé si usted lo percibe así, donde se respira armonía, donde se respira esa unidad. Pero si el día de mañana, de aquí a unos días, un mes, un año, en el futuro más cercano o más lejano, esta iglesia empieza a comenzar a experimentar divisiones, conflictos, se empieza a fracturar esa armonía, esa unidad, yo quiero que tú sepas que lo más probable es que tú tengas algo de culpa. Si el día de mañana la unidad se rompe en esta iglesia, lo más probable es que tú tengas algo de culpa. Cuando digo tú, digo yo también, por supuesto, pero digo tú para que lo tomes personal. Porque si digo tengamos algo de culpa, se va a quedar en el aire y quizás pienses, yo no tengo nada que ver con eso. Pero yo quiero que tú en esta mañana entiendas que tú podrías tener algo de esa culpa. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Yo, lejos de mí, hacer algo que pueda dañar el cuerpo de Cristo, que pueda dañar la iglesia, eso no es algo que está en mi corazón. Sí, pero nosotros tenemos que entender que tenemos una responsabilidad. Y este pasaje nos confronta con un llamado muy importante que el Señor nos hace en nuestra vida, que es el siguiente. Dios nos llama a cuidar la unidad de la iglesia. Y cuando yo digo que nosotros somos responsables, y lo más probable es que si eso pasara, nosotros tuviésemos algo de culpa, es porque Dios nos llama a nosotros a cuidar la unidad de la iglesia. Y es un llamado que se hace a cada creyente. Todos los que estamos presentes y que formamos parte de Iglesia Bautista Nueva Vida, Habana Vieja, tenemos la responsabilidad, tenemos el llamado dado por Dios de cuidar, de preservar esa unidad. Y es algo que vemos en este pasaje. Antes de adentrarnos, quiero que notes varios versículos específicos donde quiero que notes esa realidad de una manera clara. En el versículo 3, por ejemplo, tienes estas palabras: solícito de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si vas al versículo 13, vas a ver también que hay en el versículo 13 una meta que es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y como has escuchado y si has leído el pasaje en otras ocasiones, sabrás que este pasaje, por donde quiera que le entres, huele ¿a qué? A unidad. A unidad. La pregunta es, ¿cómo cuido yo la unidad de la iglesia? Si ya entiendo, pastor, nosotros tenemos que cuidar la unidad. Dios nos llama a cuidar la unidad de la iglesia. ¿Cómo se cuida la unidad de la iglesia? ¿Cómo yo soy parte del cuidado de la unidad de la iglesia? Bueno, en primer lugar, comportándonos de una manera que contribuya a la unidad. ¿Cómo cuido yo la unidad de la iglesia? Comportándome de una manera que contribuya a la unidad de la iglesia. Hay comportamientos que no contribuyen a la unidad. Hay hábitos y hay conductas que dañan, que fragmentan, que rompen la armonía de la iglesia. Y hay actitudes, por ende, que la preservan y la cuidan. Y esas actitudes son las que Pablo está llamando a los creyentes aquí a partir del versículo 1 a tener. Y son actitudes que emanan de la realidad de lo que somos. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de ¿quién? De la vocación con que fuiste llamado, como es digno de un cristiano, en otras palabras, como es digno de aquel que ha sido llamado por Dios a salvación. Esas personas, o sea, tú y yo tenemos una manera de comportarnos que es consecuente a lo que nosotros somos, que es de acuerdo a nuestro llamado. Y entre esas cosas, Pablo señala varias actitudes, varios comportamientos que son pues muy necesarios para la unidad. Y el primero de ellos, ¿cuál es? La humildad. ¿Con toda qué? Humildad. Lo contrario de la humildad, ¿qué cosa es? El orgullo. Pero la humildad tiene que ver con la sumisión, tiene que ver con la negación propia, tiene que ver con un concepto adecuado y justo de quiénes somos. Y mira lo importante que es el contexto y leer la Biblia como hay que leerla y no leerla por pedacitos, que si nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta el versículo 3, usted entenderá que nosotros como cristianos no podemos tener un concepto muy elevado de nosotros mismos, porque hemos sido confrontados con nuestra incapacidad, con nuestra necesidad de gracia, con lo que somos sin Cristo. Entonces, obviamente, un cristiano, lo más natural para un cristiano es ser humilde. ¿Por qué? ¿Qué tenemos nosotros para gloriarnos?
¿De qué podemos jactarnos? La humildad es necesaria para que haya armonía, como vamos a estar viendo más adelante. Pablo nos habla de la humildad, nos habla de qué cosa? De la mansedumbre. La mansedumbre habla de un espíritu controlado. Algunos usaban este término para referirse en ocasiones a fieras que eran domadas. Te pongo un ejemplo. Un caballo, por ejemplo. ¿Cuánta fuerza y poder hay en un caballo? Salvaje. Pero cuando es domesticado, ¿pierde su poder? ¿Pierde su fuerza? No, pero está dominada, está controlada. Y este término mansedumbre habla de eso, de un espíritu, de un poder que está bajo control. Lo que quiero decir con esto es que una persona mansa no es una persona tonta, incapaz, insegura, indefensa. Es una persona que tiene dominio propio, es una persona que puede controlarse, que puede controlar sus actitudes, que no tiene que estar explotando por todo, que no tiene que estar estallando por todo, porque tiene dominio de sí mismo. Humildad, mansedumbre, paciencia. La capacidad de soportar, de aguantar, de resistir, porque para que haya armonía y unidad hay que aguantar, hay que soportar, hay que resistir, hay que quedarse callado en ocasiones. Y por supuesto todo esto viene como una avalancha. Si eres humilde, vas a ser manso y vas a soportar. Porque una persona humilde no tiene nada que demostrar, porque una persona humilde no tiene ningún puesto que sostener, porque una persona humilde, por su propio comportamiento, pues va a poder ser mansa, va a poder ser paciente. Y finalmente, por supuesto, un anhelo profundo por querer esa unidad, dice Pablo, solícitos, deseosos, anhelantes, pero lo puede traducir como quiera, solícitos en guardar, cuidar, proteger, preservar la unidad ¿de quién? Del Espíritu. Y eso es algo importante porque no es nuestra unidad, es la unidad ¿de quién? Del Espíritu. En un sentido, la unidad nosotros no la vamos a lograr nosotros. La unidad existe, la unidad ya está. Pablo nos recuerda eso en los versículos siguientes del 4 al 6, cuando él dice un espíritu, un cuerpo, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. La unidad ya existe desde que tú vienes a formar parte de la iglesia, o mejor dicho, desde que el momento en el que el Señor te trae a formar parte de su familia, porque tú no vienes a su familia, Él te trae a su familia. Él te da el privilegio, Él te llama a su familia, y una vez que Él te une a tu familia, ya tú estás unido a esa familia. Tienes la misma esperanza, el mismo Señor, el mismo bautismo, el mismo Espíritu. Tenemos todo en común. Y usted dirá, pastor, ¿y entonces qué vamos a cuidar nosotros? Pero es que si ya la unidad está ahí, queramos o no, estamos unidos. Te lo puedo ilustrar con un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando tú te casas y firmaste tu papel, hiciste tu compromiso, ya estás unido, ¿sí o no? La unidad ya existe, está ahí. Pero en términos prácticos, durante la vida, tú vas a tener momentos que vas a vivir como si no estuviesen casados, pero estás casado. La unidad existe, está ahí. Pero en la manera que se comportan pueden estar desunidos, con conflictos, llevándose mal, o pueden estar más unidos. Lo mismo pasa con la iglesia. La unidad de la iglesia es una realidad, pero en la práctica, en el día a día, esa unidad no puede verse. O puede verse o no puede verse. Sabiendo que somos un pueblo y tenemos todo en común, podemos vivir con desuniones, llevándonos mal, con conflictos, fajados, cada uno buscando su propia gloria dentro de la iglesia, o podemos vivir como una iglesia unida, en paz, en armonía, buscando todos el bien de los demás, buscando todo el crecimiento de los demás. Ese es el punto y eso es lo que acá se nos está llamando a hacer. Esa es la unidad que hay que cuidar. La otra existe, la otra es una realidad, pero en la práctica a nosotros nos toca la responsabilidad de cuidarla. Y para cuidarla, nosotros tenemos que tener las actitudes y comportarnos de una manera que proteja, que guarde, que preserve esa unidad. Una unidad que solamente la vamos a cuidar en el vínculo de la paz, como dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál es el vínculo de la paz? El Evangelio. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Contexto anterior, capítulo 2, versículos 14 al 22, que el pastor Iván predicó hace un par de domingos. Ahí nos habla de quién hizo la paz entre dos pueblos que eran enemigos y nos ha unido
en su cuerpo, en una sola familia, y ese es Cristo. A través de su muerte y su resurrección nos une. Ese es el vínculo. El vínculo es Cristo, el vínculo es el Evangelio. Ese es el vínculo de la paz. ¿Qué pasa cuando entonces estas actitudes no están? ¿Qué pasa cuando no hay humildad? ¿Qué pasa cuando no hay mansedumbre? Pensemos, por ejemplo, nada más en una persona orgullosa. ¿Cómo es una persona orgullosa? Egocéntrica. Una persona orgullosa vela por sus intereses por encima de los demás. Una persona orgullosa, sus opiniones para sí son más importantes que los que tengan los demás. Y como una persona orgullosa es así, ¿qué va a pasar? Que va a ser dominante, que va a ser poco empática, que no va a reconocer sus errores, que no va a pedir perdón, que va a ser competitiva. Y yo te pregunto, ¿puede florecer la unidad en un ambiente así? No, no puede florecer. Pastor, pero es que es difícil. Yo entiendo esas actitudes, ser humilde, ser manso, eso es difícil, pastor. Sí, es muy difícil, muy, muy difícil para un inconverso. Pero para nosotros tenemos que quitarnos la justificación de que todo es difícil. Porque yo no veo a Pablo diciendo aquí, sean humildes y mansos, y después dice, pero yo entiendo, hermanos, que eso es difícil y que no van a poder. Y esas son las justificaciones nuestras para justificar nuestro pecado. Porque a nosotros nos encanta justificar nuestro pecado. Y cuando yo no soy humilde, yo no soy manso y yo no soy paciente, entonces, y te enseño a ti que tienes que ser manso, humilde y paciente, al final le pongo este pequeño detallito, pero yo entiendo que es difícil, yo lo comprendo. O sea, que si no lo puedes hacer, se entiende que no lo puedes hacer. Pero yo no veo eso en la Escritura, hermano. Yo sé que es difícil, por supuesto, pero ¿para qué nos ha sido dado el Espíritu Santo en nuestras vidas? Tenemos el Espíritu de Dios para ayudarnos. Tenemos el ejemplo de Cristo para guiarnos. ¿Tú quieres a alguien más humilde que Jesús? No lo vas a encontrar. Dice que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. En Filipenses 2, 5 al 8 lo dice. ¿Tú quieres a alguien más manso que Jesús? No lo vas a encontrar. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. ¿Quieres a alguien más paciente que Jesús? No lo vas a encontrar. De hecho, fue muy paciente con nosotros. Pablo en 1 Timoteo 1:16, aunque no usa ese término paciente, habla de la misericordia y compasión que tuvo Jesús por él. ¿Cuánto le soportó? ¿Quieres a alguien que anhele más la unidad de la iglesia que Jesús, que ora en Juan 17 al Padre para que su pueblo sea uno? Ah, pastor, pero ese es Jesús. Claro. Y dice 1 Juan 2:6, que el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Por supuesto que es Jesús. Pero si tú dices que estás en Jesús, debes andar como él anduvo y debes ser manso y debes ser humilde y debes ser paciente con tus hermanos y tienes que tener un anhelo profundo porque tu iglesia sea una iglesia unida. Y tenemos que dejar a un lado las justificaciones y tenemos que dejar a un lado todos los parchitos que le ponemos a las cosas y entender que estamos llamados a eso. Y que no hacerlo, pues va a afectar la unidad de la iglesia. Y vamos a ofender a Cristo y vamos a dañar su cuerpo, porque si hacemos algo, vimos de alguna manera que daña su cuerpo, deshonramos profundamente al Señor, que murió, que entregó su vida para que nosotros seamos. Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados a cuidar esa unidad y hemos visto en primer lugar que esa unidad, ¿cómo se cuida? Comportándonos de una manera que cuide, que preserve esa unidad. ¿Y solamente con eso, pastor? No, solamente con eso no, porque las buenas intenciones no son suficientes. Y de buen carácter, de buen comportamiento no se puede lograr mucho. Quizás siendo manso, humilde solamente y quedándonos solo ahí, podamos ser muy buenos ecuménicos. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que su pueblo esté unido, pero Dios quiere que su pueblo también esté unido a la luz de la verdad y que su pueblo tenga unidad en la verdad. Y eso es lo segundo que vamos a ver en este pasaje. La segunda manera en que nosotros cuidamos la unidad de la iglesia es creciendo juntos alrededor de la verdad. No solamente teniendo un comportamiento adecuado, sino que juntos podamos crecer en la verdad, que juntos podamos crecer en nuestra fe, que juntos podamos crecer en acercarnos más a la persona de Cristo, a crecer a la estatura, como dice Pablo, de Cristo. Y para eso el Señor ha dotado y ha equipado a su iglesia para que eso pueda ser una realidad. Y es así como a partir del versículo 7 entonces y hasta el final, el apóstol Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí gracia no es la gracia de la salvación.
La palabra gracia significa un don, un regalo también. La salvación es un regalo, por eso es por gracia. Pero no siempre que la Biblia aparece gracia está hablando de la gracia de la salvación. Aquí gracia, ¿qué cosa es? Un regalo, una capacidad, un don que Dios ha dado a cada uno de nosotros, que la ha dado como conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa eso? Como Él le ha placido, como Él ha querido repartirlo, tú y yo y cada uno de nosotros. Dios nos ha equipado para hacer posible el obrar o el servir a la iglesia en ese crecimiento juntos. Pablo va al Antiguo Testamento, al Salmo que leíamos ahorita, y cita específicamente el versículo 18 del Salmo 68 y lo aplica aquí a Cristo. Dice, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Salmo 68 es un salmo de victoria que presenta al Señor como un rey victorioso que despoja a sus enemigos, que quita. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando los reyes vencían una batalla, tomaban ¿qué cosa? Todo el botín, toda la riqueza de la batalla, y esa riqueza era repartida entre su pueblo. Bueno, Jesús hizo lo mismo en ese sentido. Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Oh, pastor, ese es el infierno. No, las partes más bajas de la tierra es esto. Él no está hablando de que Jesús fue al infierno como algunos dicen. Jesús se humilló hasta lo sumo, y lo sumo es llegar a las partes más bajas de la tierra, que es este plano terrenal, lleno de pecado y de maldad. En este plano terrenal Jesús logra su victoria, y después de su victoria, ¿qué hace? Asciende a los cielos. Y dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. La cautividad son los cautivos, ¿ok? ¿Quiénes son los cautivos? Aquellos que estaban presos. ¿Quiénes estaban presos? Todos nosotros. Lo que está hablando aquí no es otra cosa que la obra de Cristo para traer salvación, para rescatar un pueblo de personas esclavizadas al pecado, rescatarlas y sacarlas como su tesoro y como su botín. Él despojó al diablo, Él despojó a los principados de potestad, Él le quitó a los cautivos y los llevó. Pero ese mismo Jesús ha dado dones a los hombres. Y lo curioso en este pasaje, que a mí me gusta mucho, que esos dones no solamente son los dones y las capacidades que Dios pone en cada creyente, sino que son personas que dentro de esos cautivos Dios dota de manera especial para dárselos como regalo a su iglesia. Y si usted se fija, y este no es el típico pasaje que habla de los dones espirituales, para eso tenemos Romanos, tenemos a Corintios, aquí específicamente menciona 4 personas, bueno, algunos ven 5, después le digo porque digo 4 personas específicas que Dios habilitó y capacitó, Jesús habilitó y capacitó para entregárselos a la iglesia. Los constituyó para su iglesia. ¿Y quiénes son? Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. ¿Por qué digo pastores maestros? Porque lo más, y no es opinión de Rubén, es opinión de lo que opinan los que saben más que Rubén. Esta construcción, pastores y maestros, parece querer decir más bien los pastores que son maestros. Son una sola persona. Yo sé que hay un don también de maestros, y sé que en la iglesia hay personas que tienen el don, que no son pastores, y que Dios los ha capacitado con el don de maestro, pero no es este que está aquí. Aquí estamos hablando de estas personas. Estas personas fueron dadas como regalo a la iglesia, y si usted se fija bien, y ya lo habrá notado, todas estas personas, ¿cuál es su ministerio específico? ¿Cuál es? La palabra. Pastores, profetas, evangelistas y apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, lo que hacen es ministrar la palabra. Estamos hablando de que para ello preservar esa unidad, nosotros tenemos que estar juntos en la verdad, ¿no es verdad? Pero el Señor se ha asegurado de equipar a su iglesia para que eso sea una realidad, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, necesitamos pastores hoy, apóstoles, necesitamos apóstoles, ahora sí. Claro que necesitamos apóstoles, los que ya tenemos, a Juan, a Mateo, a Marcos, a Pablo, claro que necesitamos apóstoles, ¿cómo no? A los profetas, sí, aquellos que en un tiempo determinado de la historia de la iglesia, pues fueron inspirados por el Señor para ayudar a ministrar al pueblo hasta que tuviésemos cerrado ya el canon de las Escrituras. Pastor, pero eso no se refiere a Jorge, sí, a Jorge Martínez, que vive al lado de mi casa y que dice que es un apóstol. No, eso es un falso apóstol. Los apóstoles los tenemos aquí. Y dice
Pablo en el capítulo 2, versículo 20, que ellos son el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Apóstoles y profetas, en este sentido que Pablo está mencionando aquí, no lo tenemos hoy. ¿Por qué? Porque ellos fueron el fundamento de la iglesia. La piedra angular es Cristo y el fundamento. Pusieron ese fundamento sobre el cual se sostiene la iglesia. Nosotros disfrutamos hoy de ese ministerio y de esos dones, claro que sí. Cada vez que acudimos a las Escrituras a recibir la enseñanza apostólica, cada vez que alguien ministra y enseña y es conforme a la enseñanza apostólica, está sobre ese cimiento y ese fundamento. Ese fundamento está. De evangelistas no tenemos mucha información en la Biblia. Sabemos de hombres que eran evangelistas como Felipe, ¿verdad? Pero no nos queda claro cuál era su función. Eran personas que probablemente tenían un ministerio más enfocado en lo que es la evangelización, la proclamación del mensaje del evangelio, pero no hay muchos datos en la Escritura. De lo que sí sabemos son de los pastores maestros, porque es un ministerio que permanece y permanecerá hasta que el Señor venga, porque Pablo mismo pues, nos muestra a través de las epístolas pastorales que los pastores y maestros tienen que seguir enseñando a nuevas generaciones para que sigan levantándose hombres que sigan preservando esa verdad y sigan caminando sobre ese fundamento. Ahora, lo interesante aquí, para que usted no se pierda, y ahora no se ponga a estar pensando, y si hay pastores, y si no hay pastores, y si no hay apóstoles, y si hay profetas, y ninguna de esas cosas, es que usted entienda cuál es el objetivo y qué es lo que el Señor quería con esto, y que este grupo de personas equipara a los santos para la obra del ministerio. La función de todo esto y el fin es que la iglesia, cada persona, cada miembro de la iglesia, cada hermano, pues sea equipado, sea fortalecido, sea capacitado, ¿para qué? Para hacer la obra del ministerio. La obra del ministerio no está para que la hagamos un grupo de personas. Y los que tenemos la gracia de Dios de servir y de enseñar y ejercer el pastorado, no existimos para nosotros ayudar a crecer a la iglesia, aunque sí, por supuesto, pero la idea es que nosotros equipemos a todos para que entre todos nos ayudemos a crecer. Y es lo que Pablo está enseñando en este pasaje. Él nos dice en el versículo 12 que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Culmina diciendo ese pasaje de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, la actividad propia, lo que Dios le ha concedido a cada uno, reciba su crecimiento para ir edificando ese amor. Cuando eso ocurre, la iglesia madura. Cuando eso no ocurre, la iglesia está llena de inmaduros, o como dice Pablo aquí, niños fluctuantes. Los padres sabemos que cuando el niño es pequeño, tú le enseñas un juguete y lo quiere, pero si le enseñas otro, suelta el que tiene para coger el otro, ¿sí o no? Lo mismo pasa con la iglesia cuando es inmadura. Aquí de pronto ve en YouTube que no sé quién dijo que hay que ponerse un velo en la cabeza y al otro día anda con un velo en la cabeza. Y hoy es bautista y mañana es pentecostal. Y no estoy hablando en contra de los pentecostales. Estoy diciendo que son personas que no tienen una convicción, un cimiento firme en su vida. Que hoy creen una cosa, mañana creen otra, pasado son adventistas, el otro día son musulmanes, el otro día son testigos de Jehová, el otro día son judíos, porque no tienen convicciones, porque son inmaduros. Y si estás aquí en esta mañana y ese es tu caso, eres un inmaduro. Porque lo digo yo, no. Porque dice la Biblia que eres un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina, que cuando aparece un maestro, un falso maestro, que sabe usar bien las palabras, que tiene buena labia, como decimos los cubanos, te vas detrás de él, porque no has echado raíces en la verdad. Dios no quiere eso para su iglesia, porque eso es lo que divide su iglesia. Entonces, entendemos que, por eso, recuerdas que te dije que no es solamente teniendo buenas actitudes, porque tú puedes ser muy humilde, muy manso y todo eso, pero si la iglesia no crece alrededor de la verdad está a expensa de los lobos rapaces. Y esa persona que es confundida, después viene y quiere confundir a otros, y se fragmenta la unidad de la iglesia, y se fragmenta la armonía de la iglesia. Por eso el crecimiento tiene que ser mutuo. Y todos somos parte de ese crecimiento, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que yo tengo un papel que cumplir en la iglesia, cuando yo entiendo que Dios quiere que crezcamos juntos, que nos ha dotado a todos, yo empiezo
a dejar de pensar en lo que el otro tiene y yo no tengo. Es que a mí me gustaría cantar. Yo creo, ¿por qué yo no puedo cantar? Porque yo no puedo cantar porque no tengo voz. Porque si yo canto, voy a romperle los tímpanos a ustedes. Ustedes ni van a adorar, ni van a ser edificados, y probablemente yo me voy a dañar porque no tengo voz para cantar. Pero aquellos que cantan, yo tengo que gozarme porque Dios los ha dotado, no solamente para que me deleite, porque el punto no es ese. Ellos cantan verdades de la palabra para que nosotros las cantemos y seamos edificados y nuestro mente, nuestro corazón esté siendo transformado por la verdad de las Escrituras. Esa es la parte que Dios le dio y yo me tengo que gozar con eso y tengo que disfrutarlo. No es que yo quiero ser pastor, pero bueno, Dios no te llamó a ser pastor, pero Dios te dotó con una capacidad para enseñar que cuando tú te sientas con el hermano y estás confundido, no sé qué, tú puedes sentar con él al lado, se toman un café, se van a comer una fritura o lo que sea por ahí y conversas y puedes edificar su vida y puedes ayudarlo. Nadie te tiene que ver para hacer esas cosas, pero Dios te dotó para eso, para hacerlo de esa manera. Nuestra meta es crecer juntos. Aquí el punto no es que alguien crezca. Juntos estamos creciendo todos. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo. Eso impone sobre nosotros varios desafíos. Primero, para aquellos que hemos sido llamados de manera especial al ministerio de la enseñanza, eso implica que para nosotros, y me refiero a los pastores, a Iván, a mí, a los internos, a los que están siendo llamados al ministerio también, y que tienen esto como algo bien específico en su llamado, nosotros no podemos crear dependencia del pueblo de Dios a nosotros. Nosotros no podemos convertirnos en gurú, donde todo el mundo tenga que estar viniendo a nosotros. Nuestra función tiene que ser ayudar a los santos a crecer para que los santos hagan la obra del ministerio. Para que yo te pueda decir con toda tranquilidad del mundo, tengo problemas matrimoniales, ve a ver a Ferro, siempre tengo que conversar con él, pero ¿por qué no te puedo ver a ti que eres pastor? Porque eres un hermano maduro que lleva años casado y que puede ayudarte y que Dios lo ha dotado para eso y te va a ayudar a crecer y te va a instruir, te va a compartir la palabra. Y yo tengo que estar gozoso con eso y contento, porque ese es el objetivo. No puede convertirse el ministerio en una satisfacción de mis deseos personales y de mi búsqueda de gloria personal, porque no existimos para eso. Ahora, para la iglesia implica que nosotros tenemos que ser sencillos y tenemos que ser guiables, porque Dios quiere que seamos instruidos, porque Dios quiere que seamos equipados. Y yo no puedo ser equipado si yo soy arrogante y no quiero que me equipen, porque creo que sé mucho. Dios quiere que tú seas equipado y con los hombres que Él te puso. A lo mejor a ti te gustaría ser equipado por Miguel, pero Dios no te puso en la iglesia de Miguel, te puso en la iglesia donde sirven como pastores Iván y Rubén. Te gustaría ser equipado por Fabio Michelén, pero Dios no te puso en la iglesia de Fabio Michelén, te puso aquí. Y que hasta donde yo sé, Dios no se equivoca. ¿Ok? Si tú hubiese querido que tú fueses equipado allá, te hubiese puesto allá. Pero Él te puso aquí, hermano. Y es aquí donde debe ser equipado, debe ser enseñable, debe tener un corazón dócil, humilde para recibir, para aprender, para poder entonces ser instrumento de bendición para tus hermanos. Hermanos, yo no puedo asegurar que el día de mañana la Iglesia Bautista en Nueva Vida no enfrente conflictos y divisiones, porque eso puede pasar. Pero yo sí puedo asegurar algo. Si eso pasa, nosotros no podemos negar nuestra responsabilidad. Si el día de mañana pasa, tú y yo tenemos que entender que lo más probable es que nosotros seamos culpables. Porque no tuvimos el carácter que tuvimos que tener, porque no nos comportamos de una manera adecuada, o porque no entendimos que nosotros tenemos que crecer juntos y que somos parte de ese crecimiento y que tenemos que contribuir al crecimiento de los demás. Dios no permita que eso ocurra en nuestra iglesia. Pero vete con esto en tu mente. Si ocurre, es porque en el camino yo dejé de hacer estas cosas. Yo dejé de hacer estas cosas o cuando las vi o cuando fui testigo de que ocurrieran, yo no les dije, basta, tu actitud está dañando la iglesia. Lo que estás haciendo puede dañar nuestra iglesia. Detente. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Dios, bueno, gracias por concedernos tu palabra, Señor, y darnos la oportunidad de ser un pueblo, una familia, Señor. Cuida, oh Padre, de nuestras vidas, ayúdanos a crecer nosotros para ser de bendición para los demás, para que nosotros podamos asumir, entender la responsabilidad y el llamado que tenemos a cuidar la unidad. Que nosotros podamos percibirnos cada día en nuestra vida, tener esta conciencia de que las cosas que hago pues pueden repercutir
en el bien, en el mal de tu iglesia. Y que Dios, que tú no quieras, Señor, tú no permitas jamás que mi vida, oh Dios, pueda ser para perjuicio de tu cuerpo, por el cual tu Hijo entregó su vida, sino que cada día de mi vida pues, yo pueda vivir para el crecimiento, la edificación y el bien de tu pueblo. En Jesús.